Bueno, estuvimos estudiando la fotosíntesis y vimos que cómo las plantas podían fijar carbono. eh, y bueno, les cuento que ese carbono puede tener distintos destinos y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora en el resto de la unidad. Es decir que una parte de este carbono que es fijado acá en los cloroplastos se puede utilizar para ser oxidado en las mitocondrias, que es esto que vemos acá, y de esta manera producir ATP y liberar dióxido de carbono. ¿Sí? Sería un proceso que ocurriría acá. Esta respiración va a ocurrir no solo en la hoja, sino en toda la planta. Ya lo vamos a ver. Otra parte de este carbono fijado puede ser utilizado para la biosíntesis de distintos compuestos, ¿sí? Todos, en realidad. Entonces, sabemos que la planta, cuando vimos nutrición mineral, estaba digamos, conformada por distintas tipos de moléculas y distintos elementos, y que vimos de dónde provenían o de dónde la planta podía obtener cada uno de esos elementos. Bien, otra parte de este carbono fijado puede ser transportada hacia las raíces y utilizado en el crecimiento, en el almacenamiento o también en la respiración en las raíces para poder obtener energía y permitir la absorción de nutrientes minerales, ¿sí? Eso también lo habíamos visto. Y otra parte puede ser de ese carbono, puede ser transportada hacia tejidos en crecimiento, como por ejemplo un fruto o una semilla, o hacia un ápice, y de esa manera que sea utilizado para el crecimiento de estos o también para el almacenamiento, por ejemplo, de almidón o de lípidos en una semilla. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es específicamente lo que ocurre acá. La respiración, ¿sí? Entonces, los carbohidratos y el menor grado los lípidos y las proteínas son oxidados a dióxido de carbono y agua, y esta energía liberada es transformada en ATP. Acá tenemos la ecuación general de la respiración, donde tenemos un mol de glucosa más oxígeno, tenemos esta oxidación, de la cual ya habíamos estado hablando antes, que me permite oxidarla. Acá vemos que está este carbono unido a átomos de hidrógeno, acá está muy reducido, me permite oxidarlo a dióxido de carbono y agua y obtener energía. Bien, esta energía va a ser utilizada en el crecimiento de los órganos de la planta, como ya dijimos, en el mantenimiento de estructuras existentes, en el transporte de metabolitos e iones, en la regeneración de proteínas y en procesos de reparación, es decir, en diversos procesos. Bien, Bien, este proceso de la respiración no es algo que solo ocurre en plantas, también que son organismos autótrofos, sino que también ocurre en organismos heterótrofos. De hecho, los organismos heterótrofos, a través del alimento que se produjo en otro organismo, utilizan los azúcares, los aminoácidos y los ácidos grasos, y el glicerol, y producen acetil-CoA, que es utilizado en el ciclo del ácido cítrico para generar poder reductor, y a través de una cadena transportadora de electrones se puede reducir el oxígeno a agua y generar esta energía que es el ATP. Bueno, en plantas sucede un mecanismo muy parecido, donde a partir de la glucosa que se produjo por la fijación del dióxido de carbono durante la fotosíntesis, o el almidón que previamente se sintetizó por esta glucosa que fue producida durante el proceso de la fotosíntesis, puede obtenerse piruvato a través de este primer paso que se llama glucólisis. A partir de este se genera acetil-CoA, que también entra al ciclo de los ácidos carboxílicos, que genera poder reductor, ATP, y nuevamente esta cadena transportadora de electrones permite obtener agua. Bien, utilizando el oxígeno como aceptor. Entonces, entrando de lleno a la respiración, recordamos acá su ecuación y les cuento que esto es un proceso que ocurre en varios pasos, ¿sí? Habíamos visto que en los organismos el metabolismo de las plantas no ocurría un evento rápido que generaba una liberación de calor y de luz, como ocurría cuando se quema, por ejemplo, la madera, sí, que no deja de ser, material vegetal, ¿sí? Sino es celulosa principalmente.
Y bueno, esto ocurre en varios pasos donde se va liberando la energía de forma gradual. Está la glucólisis, la vía de las pentosas fosfato, el ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y la fosforilación oxidativa. Bueno, acá podemos ver un esquema que lo encuentran en el libro, donde tenemos un esquema representado de la célula, ¿sí? Y donde ocurren estas distintas vías de oxidación de la glucosa, ¿sí? Acá tenemos el citosol, acá tenemos los cloroplastos y la mitocondria. Bien, entonces vamos a empezar hablando de la glucólisis. La glucólisis ocurre principalmente en el citosol, pero también puede ocurrir parcialmente en los cloroplastos, de hecho porque en los cloroplastos se almacena almidón que se puede hidrolizar a hexosas y luego originar triosas fosfato, ¿sí? O directamente porque estas triosas fosfatos se producen en el proceso de la fotosíntesis. Tanto las hexosas como las triosas existen transportadores que permiten que estas salgan al citosol y se sintetiza la sacarosa, como habíamos visto en la clase anterior. También esa sacarosa, depende del lugar donde esté, puede ser escindida en hexosas que luego forman triosas, y estas triosas terminan formando ácidos orgánicos como el piruvato, que entra al ciclo del ácido cítrico en la mitocondria. Tiene que transportarse e ingresar a la mitocondria. Durante este proceso ocurre que se generan pequeñas cantidades de ATP, que puede ser directamente utilizado, y de NAD, pero NAD reducido, ¿sí? No NAD fosfato como el que se producía en las reacciones fotoquímicas. Este NAD es después utilizado en la fosforilación oxidativa, que ya vamos a ver. En realidad ustedes tienen que recordar, porque ya lo han estudiado en materias anteriores. Bien, este piruvato entra al ciclo del ácido cítrico siempre y cuando la planta se encuentre en presencia de oxígeno, ¿sí? Cuando no tenemos esa presencia de oxígeno, vamos a tener otros pasos. Acá tenemos el detalle de la glucólisis, donde vemos los distintos destinos que tiene este piruvato. Acá vemos que la sacarosa se convierte en hexosas, luego estas hexosas se desfosforilan y forman gliceraldehído trifosfato, o directamente las triosas de cloroplastos pueden convertirse en gliceraldehído trifosfato, y sigue una serie de fosforilaciones y desfosforilaciones hasta que se convierte en piruvato. Este piruvato iría a la mitocondria si estuviéramos en presencia de oxígeno, o podría ir a una de las fases fermentativas, a una de las dos posibilidades, ¿no? Bien. Perfecto. Entonces, durante la glucólisis lo que sucede es que se sintetiza este piruvato, ¿sí? Como bien vimos acá. Entonces, los sustratos procedentes de distintas fuentes terminan formando triosafosfatos. Por cada molécula de sacarosa que se metaboliza se forman 4 moléculas de triosafosfato, ¿sí? O sea, pensemos que una sacarosa contiene 2 hexosas, por lo tanto vamos a poder formar 4 triosas. Y este proceso va a requerir el aporte de 4 ATP, porque esa sacarosa obviamente no estaba fosforilada. Y se produce finalmente este piruvato, que va a tener distintos destinos. Bien. En presencia de oxígeno va a ocurrir el ciclo de Krebs, pero cuando no tengamos oxígeno va a ocurrir la fermentación, que puede dar origen al etanol o al lactato, ¿sí? ¿Qué sucede? Este piruvato, por la acción de la piruvato de carboxilasa, forma acetaldehído, que puede ser reducido por la acción de la alcohol deshidrogenasa y formar etanol, ¿sí? Por el otro lado, si sigue la vía de la vía láctica, esta lactato deshidrogenasa puede formar lactato. En ambos procesos se produce NAD reducido. Lo importante de este NAD reducido es que es necesario para que siga funcionando la glucólisis, y también porque permite obtener ATP, o sea,
si sigue funcionando la glucólisis, se sigue generando ATP. Son pequeñas cantidades, como ya habíamos visto, pero se sigue generando ese ATP. Y este NAD reducido provee, digamos, el sustrato, porque para que tengamos este NAD oxidado, provee el sustrato para que se pueda formar ese NAD reducido que habíamos visto que iba después a la mitocondria para ser procesado o metabolizado en la fosforilación oxidativa. Bien. La misma condición de un bajo pH activa la piruvato descarboxilasa que genera etanal y es reducido, como lo dijimos, por la alcohol deshidrogenasa. Esta disminución del pH por la acumulación de ácido láctico también inhibe la acción de la lactato deshidrogenasa, que haría que este proceso se venga hacia este lado, ¿sí? Digamos que hay una autorregulación de estas vías. Bien. Otra de las posibilidades de esta oxidación parcial de la glucosa era la vía de las pentosas fosfatos. Esta es una vía alternativa de oxidación de la glucosa. Aproximadamente entre un 10 y un 25% de la glucosa es metabolizada por esta vía. Ocurre principalmente en el citoplasma, pero también ocurre principalmente en el cloroplasto, pero también en el citoplasma. Bien. Que provee NAD-fosfato reducido, como podemos ver acá, y libera dióxido de carbono. Claro, si yo hablo de exosas que van a esta vía, si se produce una pentosa voy a tener una descarboxilación y voy a producir también dióxido de carbono, y por eso se dice que es una vía alternativa de oxidación de la glucosa. Entonces, este NAD-fosfato es importante o es utilizado en la biosíntesis de compuestos, por ejemplo de lípidos y también en la asimilación de nitrógeno. No vamos a ver en esta materia la biosíntesis de lípidos, pero ustedes ya la han visto en materias anteriores. Y permite la generación de ATP en las mitocondrias. Bien, además provee sustratos para la biosíntesis del ADN y el ARN, ¿sí? Las pentosas específicamente de los ácidos nucleicos, y también provee sustratos para los compuestos fenólicos. También provee intermediarios del ciclo de Calvin. Bien, acá tenemos la ecuación general de las pentosas fosfato, donde vemos que una glucosa con el NAD-fosfato oxidado y agua genera dióxido de carbono y acá hay un error, no es glucosa 6-fosfato, sino que sería fructosa 6-fosfato, porque tiene que ser una pentosa la que se forme acá. Disculpen. Bien. Entonces dijimos que después de la glucólisis o digamos como parte de las oxidaciones parciales de la glucosa, cuando se forma este piruvato, puede ser oxidado directamente en la matriz mitocondrial, liberando dióxido de carbono y produciendo NAD reducido y FAD, que van a ser utilizados para producir ATP en la fosforilación oxidativa. Bien, esto ocurre, como dijimos, en la mitocondria, que tiene características especiales que ustedes ya han estudiado numerosas veces, ¿sí? La membrana interna presenta crestas y el espacio que queda entre la membrana interna es la matriz, ¿sí? Acá podemos ver este dibujo. Bien, acá tenemos la matriz, el espacio intermembrana y la membrana interna y externa, y acá tenemos una foto de la ultraestructura. Bien. Yendo al ciclo de Krebs, vemos que este piruvato se decarboxila por la acción de la piruvato deshidrogenasa, produce una acetil-CoA que gracias a la acción de la citrato sintasa, ¿sí? Se condensa con el oxalacetato y se produce citrato, ¿sí? Este es un intermediario de 6 carbonos. Por la acción de una conitasa se produce isocitrato, luego se decarboxila y produce 2-oxoglutarato que tiene 5 carbonos, ¿sí? Esto es acá permite la síntesis de NAD reducido. Luego se vuelve a descarboxilar este oxoglutarato, también produce NAD, es decir que vamos viendo que todo aquello que estaba reducido en forma de enlaces carbono-hidrógeno se va oxidando y va generando energía. Y de nuevo, y acá tenemos la succinil-CoA. Esta succinil-CoA, por acción de la succinil
CoA sintetasa se puede sintetizar el succinato, es decir, pierde el CoA. Entonces obtenemos el succinato. Este succinato, por acción de la succinato deshidrogenasa, ¿sí? Produce FAD, que ya vamos a ver dónde va a ser utilizado. Acá tenemos fumarato, luego por acción de la fumarasa se transforma en malato y en oxalacetato, que puede regenerar el ciclo. A su vez, en plantas, la presencia de la enzima málico descarboxilasa, este malato puede ser descarboxilado y permite que se oxide, ¿sí? Bien, cuestiones importantes. Esta succinato deshidrogenasa es la única enzima del ciclo de Krebs que se encuentra en la membrana, ¿sí? Todo el resto de estas enzimas del ciclo del ácido de Krebs se encuentran en la matriz, ¿sí? Y esta es la única que está en la membrana y forma parte de la cadena transportadora de electrones, ¿sí? También imaginémonos acá una cadena transportadora de electrones similar a lo que nos imaginábamos en la membrana del tilacoide, y las enzimas del Calvin estaban en el estroma, mientras que acá esto también está en la matriz. Bien, genial. ¿Cuál es el balance de esto? Por cada mol de piruvato voy a producir un mol de ATP, un FAD y 4 NAD. Si fuera por una glucosa voy a tener 2 ATP, 2 FAD y 8 NAD. Bien. Las particularidades del ciclo de Krebs es que en plantas tienen características que no están presentes en otros organismos animales. Entonces, el paso catalizado por la succinilcoenzima sintetasa produce ATP en plantas, pero en animales produce GTP. Además, las plantas en la matriz mitocondrial de sus mitocondrias, bueno, válgase la redundancia, tienen esta enzima málica que mencionábamos recién, que cataliza la decarboxilación del malato y genera piruvato. Esta enzima es importante en plantas que poseen metabolismo CAM y también en otras especies que acumulan ácidos orgánicos en las vacuolas de distintos tejidos, como por ejemplo los frutos. Un ejemplo puede ser la manzana, que acumula ácido málico en sus vacuolas, en ese clamidocarpo del fruto, y que la presencia de esa acidez es importante. Lo mismo pasa en las bayas de la vid, por ejemplo. Ya vamos a ver cuando veamos frutos que la regulación de los niveles que hay entre azúcares y ácidos son, bueno, importantes y le otorgan ciertas características. Bien, otro de los procesos de esta oxidación parcial de la glucosa se da en esta última parte que dijimos que era la fosforilación oxidativa, ¿sí? Durante la fosforilación oxidativa se sintetiza ATP utilizándose este oxígeno como aceptor. ¿Qué sucede? Transferimos los electrones de este NAD y este FAD a través de proteínas que están en esta cadena transportadora de electrones, que ahora vamos a repasar, que ustedes ya han estudiado, sobre la membrana. Ahí ocurre este transporte de electrones, que además se acopla al bombeo de protones hacia el interior. Esto, ¿qué generará? Un gradiente electroquímico. ¿Quién lo usará? Y bueno, la ATP sintasa, generando este ATP que necesita la planta para tener energía. Bien, entonces el NAD y el FAD reducido, ambos reducidos, actúan cediendo electrones que van a ser transportadores por estos aceptores ubicados en la membrana interna de la mitocondria. Este transporte va a generar un gradiente de protones que se va a acumular en el interior en la matriz. Esto es muy similar a lo que ya explicamos en cloroplastos, para que, bueno, estudien por asociación. Este gradiente se utiliza para sintetizar ATP a través de una ATP sintasa que ustedes, me imagino que en otras materias estudiaron en mucho detalle. Entonces, durante este proceso, el oxígeno, que es una molécula muy oxidada, se reduce a agua. Bien. Entonces, acá vamos a tener esta cadena transportadora de electrones donde vemos los distintos complejos. Primero tenemos la NAD deshidrogenasa, ¿sí? ¿Qué hace? Transfiere electrones a la ubiquinona y bombea protones. Perdón, creo que recién dije que los protones se bombeaban a la matriz y en realidad es al espacio intermembrana. Espero no haberlo dicho mal.
Después tenemos otro complejo que es la succinato deshidrogenasa, que lo oxida el succinato y transfiere estos electrones a la ubiquinona. Después tenemos el complejo 3, que es el citocromo BC1, y este transfiere electrones de la ubiquinona al complejo 4, vienen por acá, van al complejo 4, y también bombea protones. Y después nos queda el complejo 4, que es el citocromo C-oxidasa, este complejo C-oxidasa reduce al oxígeno y bombea protones. Esto va a generar que se acumulen, tengamos un gradiente electroquímico de protones en el espacio intermembrana respecto del interior de la matriz, y esto permite la síntesis del ATP. Aquellos que están en rojo son los complejos de la cadena de transporte de electrones, que son comunes tanto a plantas como a animales. Pero las plantas poseen, además, para diferenciarse de los animales, otros componentes como las NAD-fosfato o NAD-deshidrogenasas, que son estas que están acá representadas en verdecito, y otra proteína que se llama oxidasa alternativa. Bien, entonces, repasando. Tenemos en rojo, rojo representado por la cuestión animal, el complejo 1, que es la NAD deshidrogenasa, dijimos que transfería electrones del NAD reducido, que se producen en el ciclo de Krebs, a la ubiquinona y bombea protones. La ubiquinona, que transporta los electrones y protones, se encuentra en la membrana mitocondrial interna. Después tenemos el complejo succinato deshidrogenasa, que oxida succinato y transfiere electrones a la ubiquinona, y este no bombea protones, ¿sí? Es la única enzima compartida con el ciclo de Krebs. Ya lo habíamos mencionado recién. Y el citocromo BC1, que transfiere electrones a la ubiquinona, de la ubiquinona al complejo 4, bombeando protones, y el citocromo C-oxidasa, que reduce el oxígeno y bombea protones. Bien. Después tenemos los componentes no encontrados en mamíferos, que eran estas NAD-fosfato o NAD-deshidrogenasas, que van a transferir electrones a la ubiquinona sin bombear protones, y la oxidasa alternativa, que acepta electrones directamente de la ubiquinona y reduce al oxígeno. Esta oxidasa es importante porque no es inhibida por cianuro. Bien, acá podemos ver la organización de las ATP sintasas, una comparación entre el cloroplasto y la mitocondria, donde se encuentra en el cloroplasto. Vemos que los protones están dentro del lumen, y este gradiente electroquímico es utilizado para sintetizar el ATP. En el caso de la mitocondria, los protones son bombeados hacia el exterior, y vemos que se sintetiza este ATP hacia el interior. Estos son bombeados hacia el espacio intermembrana, y en la matriz tenemos esta síntesis de ATP. Bien, ¿qué funciones tiene la oxidasa alternativa? Bueno, la oxidasa alternativa se ha descubierto que en algunas especies, por ejemplo las areáceas, ¿sí? No sé si han visto las calas alguna vez, que es esa flor que tiene, seguramente, que tiene el espata y el espádice. Bueno, en el espádice tiene la función de la oxidasa alternativa. Se sabe que disipa energía en forma de calor, hace que se aumente la temperatura, y ahí, si pueden ver esas gotitas, permiten que se emitan compuestos volátiles que atraen polinizadores. Muchas veces, esto se ha visto también en flores que tienen olores o compuestos orgánicos volátiles bastante desagradables. Bien, cuando hay distintos tipos de estreses, se sabe que esta oxidasa alternativa puede inhibir la respiración mitocondrial, y esta oxidasa alternativa puede prevenir la producción y generación de ROS. Bien, ¿cuál es el balance general de energía en forma de ATP a partir de la oxidación de la glucosa? Y bueno, por cada mol de glucosa se produce la glucosa más oxígeno y el ADP, el fósforo inorgánico, permite la obtención de dióxido de carbono, agua y ATP, porque se está oxidando. A partir de un mol de glucosa podemos obtener 38 ATP, porque se sabe que un NAD rinde 3 ATP y un FAD 2 ATP. Acá podemos ver la
producción, o sea, el rendimiento en cada una de estas etapas. Acá tenemos a partir de la glucólisis, el NAD, es el que se produce ATP y NAD. Este NAD va a ser utilizado acá en la fosforilación oxidativa. Luego, cuando el piruvato se transforma en acetil-CoA, también se produce NAD, que va a ser utilizado acá. Y durante el ciclo de Krebs se produce NAD reducido y FAD reducido, que también son utilizados en la cadena respiratoria. Lo importante o el take home message de esto es que por un mol de glucosa obtenemos 38 ATP. Bien, bueno, ya vimos el proceso de la respiración y nos falta pensar y analizar su regulación. Los sustratos de la síntesis del ATP, que son el principal producto de la respiración, que van a ser utilizados en distintos procesos metabólicos que requieren energía, son justamente los sustratos que me permiten sintetizarlo, es decir, el ADP y el fósforo inorgánico. Se dice que son reguladores que permiten controlar este proceso en el corto plazo. Entonces, estos ejercen un control en el punto acá, es decir, la glucólisis, ¿sí? También en el punto previo al ciclo de Krebs, es decir, acá donde funciona la piruvato deshidrogenasa, ¿sí? Y en la fosforilación oxidativa, ¿sí? Bien, entonces, lo que es importante en este proceso es que esta presencia, tanto la de PEP como la del fósforo inorgánico, regulan de una manera alostérica este proceso, ¿sí? Tanto en la glucólisis, previo al ingreso al ciclo del ácido de Krebs, es decir, la acción de la piruvato deshidrogenasa, porque el ADP favorece la actividad de este complejo, y acá en la cadena transportadora de electrones. Bien, también vemos y podemos observar distintos puntos de retrocontrol negativo, además de estos puntos de control positivo que mencionamos. No les voy a pedir que se memoricen todos, me pondría muy contenta que memoricen estos que acabamos de mencionar. Bien, otro punto pero muy importante es que la respiración se encuentra estrechamente acoplada a otras vías. Nosotros dijimos que las plantas podían incorporar los distintos nutrientes minerales a través de las raíces y que iban a incorporar el carbono y el oxígeno del dióxido de carbono y el hidrógeno y parte del oxígeno a través del agua. Todo eso que incorporen, todos esos nutrientes que incorporen y también todos en realidad los elementos químicos los van a utilizar en la síntesis de todos los compuestos que forman parte de los tejidos de las plantas. Esta vía, la respiración, se encuentra íntimamente ligada a otra. Acá podemos ver lo que está representado en rojo, que ya veníamos viéndolo así. Está la glucólisis, vemos que a partir de la hidrólisis del almidón o de la síntesis de la triosa fosfato, que pueden venir acá también, ¿no? Es decir, a partir de la hidrólisis obtengo triosa fosfato, ¿verdad? A partir de esta se puede obtener eritrosa 4-fosfato, que nos puede dar origen a una pentosa fosfato, que después van a ser importantes para los nucleótidos. Acuérdense que a partir de los nucleótidos tenemos estas moléculas que son el ADP, el ATP, el NAD fosfato, el fabil mononucleótido, la CoA y las citoquininas, que son un tipo de hormonas vegetales. También a partir de estos nucleótidos voy a tener la síntesis de los ácidos nucleicos que forman parte de las células. Bien, a su vez, a partir de estas glucosas y fosfatos se va a obtener la síntesis de la celulosa. A partir de la triosa fosfato voy a poder sintetizar finalmente lípidos y sustancias relacionadas que me van a permitir, junto al acetil-CoA, la síntesis de ácidos grasos que van a originar estos lípidos. Bien, asimismo, a partir de esta ruta de la glucólisis puedo obtener el ácido shiquímico. El ácido shiquímico es un precursor de algunos aminoácidos, como vemos acá, que son el triptofano, la tirosina y la fenilalanina. Ya lo vamos a ver, pero el triptofano es precursor de una de las hormonas vegetales más importantes.
vamos a tener a partir de esto, de la fenilalanina, la síntesis de flavonoides y la lignina, que ustedes ya conocen, que también, bueno, es un compuesto fenólico muy importante durante la lignificación de la madera. Estos aminoácidos también van a ser importantes para la síntesis de todas las proteínas. Siguiendo por acá, por esta vía de la glucólisis, a partir de piruvato puedo obtener la alanina, que también es un aminoácido esencial y que va a servir para la síntesis de proteína. Bien, lo que no dije recién es que lo primero que vimos a partir de esto, de la glucólisis, es esto que vemos en verde, que tenemos la vía de las pentosa fosfato, ¿sí? Que se solapa en cierta parte con la glucólisis. Luego, a partir de los precursores del ciclo del ácido cítrico, vamos a poder obtener a partir del acetil-CoA la síntesis de giberelinas, que son otras hormonas vegetales importantes, los carotenoides, los esteroles, el ácido abscísico. Y a partir de ciertos intermediarios de este ciclo de Krebs, como el oxalacetato, podemos obtener aspartato, que es otro aminoácido, y a partir del oxoglutarato voy a obtener glutamato, que me va a servir para sintetizar otras proteínas, y también para las clorofilas, ficocianina, fitocromos, citocromos, ¿sí? Que imagino que les suena, y la catalasa. Bien, esto es a grandes rasgos toda la respiración y sus vías intermediarias que contribuyen, recuerden, a la oxidación parcial de la glucosa, van a proveer precursores de biosíntesis para una serie de metabolitos como aminoácidos, lípidos, porfirinas, isoprenoides, ácidos nucleicos, coenzimas, hormonas vegetales, etcétera, etcétera. Bien, bueno. ¿Cómo es ya la respiración en plantas y en tejidos intactos? Hasta ahora veníamos estudiando cómo era la respiración a nivel celular. Bueno, en plantas y en tejidos intactos, nosotros tenemos que pensar que solo los tejidos verdes fotosintetizan, pero todos los tejidos que poseen las plantas respiran y respiran durante todo el día. Estos son procesos que ocurren simultáneamente. Y la tasa de respiración es afectada por distintos factores que van a depender de la especie, de su hábito de crecimiento, el tipo y la edad del órgano considerado. Entonces, nosotros sabemos que, bueno, a partir de muchos estudios se ha establecido que aproximadamente las plantas jóvenes herbáceas respiran entre un 30 y 60% de todo el carbono que pueden fijar. ¿Sí? Esto es en una base de 24 horas. Asimismo, los árboles jóvenes pueden respirar hasta un 30% del carbono que fijan. Con la edad, bueno, va a ir cambiando la composición de la planta. Mira, por ejemplo, una planta leñosa que sea más grande va a tener cada vez más tejidos que respiran pero que no hacen fotosíntesis. Bueno, también va a aumentar su área foliar, pero bueno, proporcionalmente aumenta más la parte que respira. También va a aumentar su sistema radical, que sabemos que necesita respirar para incorporar nutrientes y también para crecer. Bien, acá podemos ver una tabla donde se muestran las tasas de respiración, que en qué unidades se van a medir, y en micromoles de dióxido de carbono por gramo, bueno, puede ser por segundo o bueno, más fácilmente cuantificable, acá está expresado por hora. En plantas herbáceas está entre 50 y 150, en arbustos entre 6 y 35, en hojas me refiero, ¿no? Y en árboles va a depender si son caducifolias o si son coníferas. ¿Cuál es la tasa de respiración? Será mayor en las caducifolias. Vemos que las raíces finas tienen una alta tasa respiratoria, ya sabrán por qué. Y en frutos esto también puede ser variable en función de si estos son climatéricos o no climatéricos. También las espádices de las aráceas, ¿se acuerdan que cuando mencioné en el video anterior sobre la acción de la oxidasa alternativa, justamente los espádices de las aráceas aumenta la temperatura y aumenta la respiración en ese lugar para que se volatilicen ciertos compuestos que podrían atraer polinizadores. Bueno, acá la tasa de respiración es altísima, como lo pueden ver acá. Bien, acá tenemos un gráfico donde se ve el flujo de dióxido de carbono en un cultivo de cebada en Inglaterra. Bueno, ahí tienen las fechas donde se sembró y viéndolo en valores relativos podemos ver del total del carbono que fijó a través de la fotosíntesis, más de la mitad es respirado. Ven que esta respiración va en aumento en
en concordancia con los aumentos de las estacionales de temperatura. Pensemos que esto está en el hemisferio norte. Y la diferencia es el INC, que es decir, el intercambio neto de carbono, que ya lo vamos a ver en la próxima clase, que es la diferencia entre la fotosíntesis menos la fotorrespiración y menos la respiración. Bueno, acá no estamos haciendo mucho hincapié en la fotorrespiración, pero ya lo vamos a hacer, no se preocupen. O sí. Preocúpense porque tienen que conocer muy bien todos estos procesos para poder entender la clase que sigue. Bien, entonces, los diferentes tejidos y órganos tienen distintas tasas de respiración. Esta respiración tiene dos componentes, que es el componente del mantenimiento y el componente del crecimiento. Es decir, hay energía que va a necesitar la planta para mantener en funcionamiento y renovar los tejidos que son existentes, ¿sí? Algo a lo que también es similar a lo que ocurre en los animales. Y para el crecimiento necesitamos energía para convertir azúcares en compuestos necesarios para producir nuevos tejidos y estructuras. Bien, de hecho nosotros podemos ver que un tejido que tiene mayor actividad metabólica va a tener mayor tasa de respiración. Por ejemplo, una yema, que es un tejido donde va a haber activo crecimiento, una semilla que empieza a germinar, y un fruto en crecimiento van a tener valores más altos. Acá tenemos, por ejemplo, un espárrago que debido a su característica botánica tiene una tasa de respiración muy alta. Eso va a hacer que tenga una vida útil muy corta. Una pera tiene una tasa de respiración media, y los frutos secos tienen una tasa respiratoria muy baja. De hecho, los frutos secos son aquellos que podemos conservar durante bastante más tiempo que la pera. O sea, las distintas tasas respiratorias van a contribuir a cómo sea la vida útil de un determinado órgano, pero bueno, también influye la cantidad de agua. No nos vamos a meter mucho en eso, pero es como para presentarles a ustedes y que pudieran tener una idea de cómo eran estas tasas respiratorias. Bien, en general la tasa de respiración de mantenimiento es bastante constante en el tiempo, mientras que la de crecimiento generalmente va aumentando. Esto, bueno, depende de varios factores, como mencionamos recién. Las semillas que están germinando, de hecho, poseen una alta tasa respiratoria. Acá solamente quiero que se concentren en este gráfico está desde la embriogénesis hasta la formación de la semilla. Ven que la respiración es alta, luego decrece cuando entra en un periodo donde está en desecación. Recuerdan que habíamos dicho que tanto el polen como la semilla eran uno de los pocos órganos de las plantas superiores que eran tolerantes a la desecación, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y de acá vemos que en estos momentos donde tienen el menor contenido de agua, tienen la menor tasa de respiración. Que luego, cuando la semilla se imbibe, empieza a absorber agua y comienza el periodo el proceso de la germinación, que ya vamos a tener una clase específica para estudiarla, vemos que aumenta esta tasa de respiración. La respiración, bueno, también de los frutos varía con su ontogenia. De hecho, cuando los frutos son pequeños y están en un activo proceso de división celular, vemos que tiene una alta tasa respiratoria. Luego esto va disminuyendo y se hace cada vez menor. En el caso de los frutos climatéricos, son aquellos que presentan un pico de respiración después de haber alcanzado la maduración. Los no climatéricos son aquellos que no la alcanzan. Ya lo vamos a ver también en la clase de maduración de frutos, de crecimiento y maduración. Ese pico de respiración es el que estimula generalmente la maduración. Bueno, ¿cómo se relaciona entonces la respiración con otros procesos fisiológicos? Bueno, para que tengamos producción de biomasa, tiene que ocurrir fotosíntesis, pero para que ocurra esta fotosíntesis también vamos a tener una determinada tasa de respiración. A medida que la tasa de fotosíntesis es mayor, se correlaciona la respiración con esta tasa mayor de fotosíntesis. Cuando a medida que un órgano es más grande, es decir, que tiene más peso seco o más biomasa, también aumenta su respiración. Es decir, que un órgano, por ejemplo una manzana más grande, va a tener una tasa de respiración más grande que una manzana pequeña. ¿Por qué será? Y bueno, porque tiene más tejidos que mantener y por lo tanto va a tener mayor respiración. Esa respiración va a generar que
los sustratos respirables se conviertan en dióxido de carbono y agua y van a tener esos órganos una pérdida de peso. Bien, acá podemos ver, si seguimos considerando esto, podemos ver el tiempo en días, esto es de una planta de Carex, de cuál es la proporción de ATP utilizada en el crecimiento. Vemos que es alta al principio y luego decrece cuando la planta ya cesa con su crecimiento, que hay una gran proporción que es utilizada al principio en la absorción de nutrientes y a medida que va aumentando el crecimiento de la biomasa va aumentando la proporción de ATP que destina a mantener esa biomasa. Es decir, que tiene costos de ATP para absorber en forma activa los iones de las raíces, para mantener su sistema radical y para mantener el crecimiento de este sistema radical. Bien. También, dependiendo del órgano, perdón, no el órgano, sino lo que yo tenga que en la tasa de crecimiento, lo que estemos sintetizando, va a depender de lo que yo necesite sintetizar. Es decir, sintetizar un tejido que tiene, por ejemplo, lípidos, va a tener un costo energético de, por ejemplo, 3 gramos de glucosa para poder sintetizarlo. Mientras que para sintetizar proteína en base a amoníaco vamos a necesitar 1,62 gramos de glucosa, 2,47 si lo basamos en nitratos. Para lignina 2, y cuando necesito sintetizar ácidos orgánicos, el requerimiento de glucosa que tengo que respirar va a ser menor. Es decir, que el gasto energético va a depender de la sustancia sintetizada. Bien. ¿Cómo se relaciona con otros procesos la respiración? Y bueno, la respiración puede estar limitada por bajos niveles de ADP y fósforo inorgánico. Ya dijimos antes que justamente el ADP y el fósforo inorgánico eran uno de los principales sustratos del ATP, que por lo tanto podían regular este proceso en distintas etapas. Pero además, otros procesos que usan el ATP, como por ejemplo la síntesis de distintos compuestos y el transporte activo, pueden incrementar las tasas de respiración. Como lo vemos acá, la biosíntesis ocurre cuando la planta crece, pero también si no crece, cuando hay un recambio o hay un mantenimiento. Y para poder reemplazar esas sustancias o generarlas de nuevo, voy a necesitar utilizar energía, y esa energía va a depender de la energía de la sustancia que esté sintetizando, como dijimos recién. Va a depender entonces de la composición. Y bueno, como dijimos antes, la respiración va a tener un determinado sustrato que va a venir de la fotosíntesis. Es decir, que si hay poca producción de glucosa o sacarosa, que es la principal forma en la que esta es transportada, y bueno, voy a tener una limitación en esta respiración. Bien. La respiración también es controlada por distintos factores ambientales. Una de estas va a ser el oxígeno. Bueno, ya sabemos que hay ciertos complejos en la cadena transportadora de electrones que funcionan como aceptores del oxígeno, ¿sí? Que era la citocromosoxidasa y también la oxidasa alternativa. Bien. Nosotros sabemos que la respiración, que depende del ciclo de Krebs y de la fosforilación oxidativa, es nula si no tengo oxígeno. Eso es lo primero que tenemos que recordar. En general, cuando yo estoy en condiciones normales de la atmósfera, tengo una concentración muy alta de oxígeno y que se encuentra muy por encima de los valores que son limitantes. De hecho, concentraciones menores del 5% son las que llegan a ser limitantes, porque hacen que difunda muy lentamente en la fase acuosa. Son importantes también los espacios intercelulares para que ocurra la respiración. De hecho, ustedes saben que cuando, por ejemplo, hay especies que están desarrollando su sistema en suelos anegados, es importante que tengan un buen aerénquima, y hay especies que desarrollan neumatoforos. Entonces es importante la difusión de ese oxígeno para que puedan esos tejidos respirar. Imagínense que esto también en tejidos que son compactos, por ejemplo, y están enterrados, como los tubérculos,
es difícil que pueda difundir bien el oxígeno hasta el interior de estos. Bueno, esto también es importante en semillas que tienen una cobertura gruesa y que puedan impedir esa difusión del oxígeno hacia el interior. Bien. Bueno, ya también habíamos mencionado que cuando nosotros hacemos crecer plantas en un sistema hidropónico, necesitábamos sí o sí de un burbujeo de aire para que ocurriera este crecimiento, para que ocurra la absorción activa de nutrientes. Bueno, la temperatura, por supuesto, si estamos hablando de un proceso que tiene muchas enzimas, va a estar afectada claramente. Entonces, generalmente la respiración aumenta entre los 0 y 30 grados, suele tener un máximo entre 40 y 50, después del cual los valores caen porque digamos, son proteínas que tienen un valor óptimo de funcionamiento o de actividad, y luego la actividad decrece. De hecho, hay un concepto muy importante que es el coeficiente Q10, que hace referencia al aumento de la tasa de respiración al incrementar la temperatura 10 grados. Acá se observa el cociente entre la tasa de respiración a una determinada temperatura más 10 grados sobre la tasa de respiración a una temperatura determinada. Generalmente los valores aumentan de 2 a 4. Bueno, por ejemplo, cuando las plantas están sometidas a bajas temperaturas, se sabe que las tasas de respiración son más bajas, pero bueno, las plantas pueden ajustarse a esas bajas temperaturas de manera de aumentar la tasa de respiración a bajas temperaturas para asegurar una producción de ATP. Eso es, bueno, bastante importante. Y otra cosa importante, que es lo que da el fundamento a por qué ustedes guardan sus alimentos en la heladera, es porque a bajas temperaturas se disminuye la respiración, y eso puede retardar o alargar la vida útil, puede retardar todo el proceso de muerte, senescencia de estos órganos. De hecho, bueno, en la presencialidad yo siempre empiezo esta clase preguntando por qué guardan los vegetales en la heladera. Pero bueno, no estamos con esa oportunidad, ahora se los cuento. Y de hecho, lo que sí les voy a preguntar, para que lo piensen y me lo digan en la clase, es ¿por qué entonces podemos comer manzanas durante todo el año? Sí, bueno, les voy a pedir que piensen en eso. Acá podemos ver unas cámaras de conservación, ¿sí? Frigoríficas. Bien, después podemos considerar de otro control importante de la respiración es el dióxido de carbono. En las concentraciones atmosféricas actuales, que habíamos dicho que estaban en el orden de los 400 o 410 partes por millón, dijimos que la respiración no es afectada por las concentraciones de dióxido de carbono, y probablemente tampoco lo sean las concentraciones que se predicen que tengamos por consecuencia del cambio climático. Y las concentraciones artificiales o artificialmente altas, entre el 3 y el 5%, se saben que inhiben la respiración, pero no se sabe el mecanismo, todavía no se conoce. Y esto es una condición que se utiliza en el almacenamiento a bajas temperaturas. Acá podemos ver una cámara de atmósfera controlada, ¿sí? Una cámara específica donde se modifica la composición de la atmósfera, es decir, que se cambia la concentración de oxígeno se hace muy baja y se eleva mucho la concentración de dióxido de carbono. Y bueno, también se agrega un gas inerte que es el nitrógeno. Esto, bueno, permite la conservación de algunas frutas. Bien. Entonces dijimos que lo principal que se puede estar respirando es la glucosa, pero las plantas no solamente respiran glucosa, al igual que nosotros también se pueden respirar otros sustratos, como por ejemplo los lípidos. Acá tenemos una imagen de unos oleosomas que son como esferas que almacenan lípidos, que en realidad son triacilglicéridos, ¿sí? Que bueno, también pueden ser respirados, ¿sí? Y estos, la pregunta de esta diapo es ¿dónde se almacenan? ¿En qué tejidos o en qué órganos será importante? Bueno, son importantes en semillas que son oleaginosas, como el girasol, la soja, el maní, el maíz, lino, bueno, etc. Y también en algunos frutos que tienen muchos aceites, como bueno, las aceitunas.
Y estos pueden ser oxidados y respirados. Acá tenemos una imagen o un esquema, perdón, de cómo esto ocurre. Ocurre a través de la beta oxidación que ocurre en el glicoxisoma. Acá vemos los oleosomas, cuya foto vimos recién, con los triacilgliceroles y gliceroles que se hidrolizan y forman, se cinden en un glicerol y de los distintos ácidos grasos. Yo acá no me voy a detener mucho porque imagino que lo tienen bien sabido de química biológica. Y estos entran en el ciclo de la beta oxidación, que también en el ciclo de la beta oxidación y en el ciclo del glioxalato, a partir del cual se genera succinato, que el succinato puede ir a la mitocondria, en realidad no puede ir, va a la mitocondria, y permite ceder electrones en la cadena transportadora de electrones y va a ser utilizado para obtener energía. Acá podemos ver cómo el malato es transportado a citosol y oxidado a oxalacetato. El fosfenolpiruvato que se obtiene se metaboliza para producir sacarosa a través de un proceso que se llama gluconeogénesis. Este es el proceso a través del cual se puede obtener energía a partir de estos triacilgliceroles que están almacenados en los oleosomas, y a partir de esto obtener sacarosa que luego va a ser respirada para obtener energía. ¿Sí? Vemos que se puede obtener energía en el proceso, durante este proceso. Bueno, eso es todo por hoy. Bueno, estuvimos estudiando la fotosíntesis y vimos que cómo las plantas podían fijar carbono. Y bueno, les cuento que ese carbono puede tener distintos destinos y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora en el resto de la unidad. Es decir que una parte de este carbono que he fijado acá en los cloroplastos se puede utilizar para ser oxidado en las mitocondrias, que es esto que vemos acá, y de esta manera producir ATP y liberar dióxido de carbono. ¿Sí? Sería un proceso que ocurriría acá. Esta respiración va a ocurrir no solo en la hoja, sino en toda la planta. Ya lo vamos a ver. Otra parte de este carbono fijado puede ser utilizado para la biosíntesis de distintos compuestos. ¿Sí? Todos, en realidad. Sabemos que la planta, cuando vimos nutrición mineral, estaba conformada por distintas tipos de moléculas y distintos elementos, y que vimos de dónde provenían o de dónde la planta podía obtener cada uno de esos elementos. Bien, otra parte de este carbono fijado puede ser transportada hacia las raíces y utilizado en el crecimiento, en el almacenamiento o también en la respiración en las raíces para poder obtener energía y permitir la absorción de nutrientes minerales, ¿sí? Eso también lo habíamos visto. Y otra parte puede ser de ese carbono, puede ser transportada hacia tejidos en crecimiento, como por ejemplo un fruto o una semilla, o hacia un ápice, y de esa manera que sea utilizado para el crecimiento de estos o también para el almacenamiento, por ejemplo, de almidón o de lípidos en una semilla. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es específicamente lo que ocurre acá. La respiración, ¿sí? Entonces, los carbohidratos y el menor grado de los lípidos y las proteínas son oxidados a dióxido de carbono y agua, y esta energía liberada es transformada en ATP. Acá tenemos la ecuación general de la respiración, donde tenemos un mol de glucosa más oxígeno, tenemos esta oxidación, de la cual ya habíamos estado hablando antes, que me permite oxidarla. Acá vemos que está este carbono unido a átomos de hidrógeno, acá está muy reducido, me permite oxidarlo a dióxido de carbono y agua y obtener energía. Bien, esta energía va a ser utilizada en el crecimiento de los órganos de la planta, como ya dijimos, en el mantenimiento de estructuras existentes, en el transporte de metabolitos e iones, en la regeneración de proteínas y en procesos de reparación, es decir, en diversos procesos. Bien, Bien, este proceso de la respiración no es algo que solo ocurre en plantas, también es que son organismos autótrofos, sino que también ocurre en organismos heterótrofos. De hecho, los organismos heterótrofos, a través del
alimento que se produjo en otro organismo. Utilizan los azúcares, los aminoácidos y los ácidos grasos, bueno, y el glicerol, y producen acetil-CoA, que es utilizado en el ciclo del ácido cítrico para generar poder reductor, y a través de una cadena transportadora de electrones se puede reducir el oxígeno a agua y generar esta energía que es el ATP. Bueno, en plantas sucede un mecanismo muy parecido, donde a partir de la glucosa que se produjo por la fijación del dióxido de carbono durante la fotosíntesis, o el almidón que previamente se sintetizó por esta glucosa que fue producida durante el proceso de la fotosíntesis, puede obtenerse piruvato a través de este primer paso que se llama glucólisis. A partir de este se genera acetil-CoA, que también entra al ciclo de los ácidos carboxílicos, que genera poder reductor, ATP, y nuevamente esta cadena transportadora de electrones permite obtener agua. Bien, utilizando el oxígeno como aceptor. Entonces, entrando de lleno a la respiración, recordamos acá su ecuación y les cuento que esto es un proceso que ocurre en varios pasos, ¿sí? Habíamos visto que en los organismos el metabolismo de las plantas no ocurría un evento rápido que generaba una liberación de calor y de luz, como ocurría cuando se quema, por ejemplo, la madera, sí, que no deja de ser, bueno, material vegetal, ¿sí? Sino es celulosa principalmente. Y bueno, esto ocurre en varios pasos donde se va liberando la energía de forma gradual. Está la glucólisis, la vía de las pentosafosfato, el ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y la fosforilación oxidativa. Bueno, acá podemos ver un esquema que lo encuentran en el libro, donde tenemos un esquema representado de la célula, ¿sí? Y donde ocurren estas distintas vías de oxidación de la glucosa, ¿sí? Acá tenemos el citosol, acá tenemos los cloroplastos y la mitocondria. Bien, entonces vamos a empezar hablando de la glucólisis. La glucólisis ocurre principalmente en el citosol, pero también puede ocurrir parcialmente en los cloroplastos. De hecho, porque en los cloroplastos se almacena almidón que se puede hidrolizar a hexosas y luego originar triosafosfato, ¿sí? O directamente porque estas triosafosfatos se producen en el proceso de la fotosíntesis. Tanto las hexosas como las triosas, existen transportadores que permiten que estas salgan al citosol y se sintetice la sacarosa, como habíamos visto en la clase anterior. También esa sacarosa, depende del lugar donde esté, puede ser escindida en hexosas que luego forman triosas, y estas triosas terminan formando ácidos orgánicos como el piruvato, que entra al ciclo del ácido cítrico en la mitocondria. Tiene que transportarse e ingresar a la mitocondria. Durante este proceso ocurre que se generan pequeñas cantidades de ATP, que puede ser directamente utilizado, y de NAD, pero NAD reducido, ¿sí? No NAD fosfato como el que se producía en las reacciones fotoquímicas. Este NAD es después utilizado en la fosforilación oxidativa, que ya vamos a ver. En realidad ustedes tienen que recordar, porque ya lo han estudiado en materias anteriores. Bien, este piruvato entra al ciclo del ácido cítrico siempre y cuando la planta se encuentre en presencia de oxígeno, ¿sí? Cuando no tenemos esa presencia de oxígeno, vamos a tener otros pasos. Acá tenemos el detalle de la glucólisis, donde vemos los distintos destinos que tiene este piruvato. Acá vemos que la sacarosa se convierte en hexosas, luego estas hexosas se desfosforilan y forman gliceraldehído trifosfato, o directamente las triosas de cloroplastos pueden convertirse en gliceraldehído trifosfato, y sigue una serie de fosforilaciones y desfosforilaciones hasta que se convierte en piruvato. Este piruvato iría a la mitocondria si estuviéramos en presencia de oxígeno, o podría ir a una de las fases fermentativas, a una de las dos posibilidades, ¿no? Bien.
Perfecto. Entonces, durante la glucólisis lo que sucede es que se sintetiza este piruvato, ¿sí? Como bien vimos acá. Entonces, los sustratos procedentes de distintas fuentes terminan formando triosofosfatos. Por cada molécula de sacarosa que se metaboliza se forman 4 moléculas de triosafosfato, ¿sí? O sea, pensemos que una sacarosa contiene 2 hexosas, por lo tanto vamos a poder formar 4 triosas. Y este proceso va a requerir el aporte de 4 ATP, porque esa sacarosa obviamente no estaba fosforilada. Y se produce finalmente este piruvato que va a tener distintos destinos. Bien. En presencia de oxígeno va a ocurrir el ciclo de Krebs, pero cuando no tengamos oxígeno va a ocurrir la fermentación que puede dar origen al etanol o al lactato, ¿sí? ¿Qué sucede? Este piruvato, por la acción de la piruvato de carboxilasa, forma acetaldehído, que puede ser reducido por la acción de la alcohol deshidrogenasa y formar etanol, ¿sí? Por el otro lado, si sigue la vía de la vía láctica, esta lactato deshidrogenasa puede formar lactato. En ambos procesos se produce NAD reducido. Lo importante de este NAD reducido es que es necesario para que siga funcionando la glucólisis y también porque permite obtener ATP. O sea, si sigue funcionando la glucólisis, se sigue generando ATP. Son pequeñas cantidades, como ya habíamos visto, pero se sigue generando ese ATP. Y este NAD reducido provee, digamos, el sustrato, porque para que tengamos este NAD oxidado, provee el sustrato para que se pueda formar ese NAD reducido que habíamos visto que iba después a la mitocondria para ser procesado o metabolizado en la fosforilación oxidativa. Bien. La misma condición de un bajo pH activa la piruvato descarboxilasa que genera etanol y es reducido, como lo dijimos, por la alcohol deshidrogenasa. Esta disminución del pH por la acumulación de ácido láctico también inhibe la acción de la lactato deshidrogenasa, que haría que este proceso se venga hacia este lado, ¿sí? Digamos que hay una autorregulación de estas vías. Bien. Otra de las posibilidades de esta oxidación parcial de la glucosa era la vía de las pentosas fosfatos. Esta es una vía alternativa de oxidación de la glucosa. Aproximadamente entre un 10 y un 25% de la glucosa es metabolizada por esta vía. Ocurre principalmente en el citoplasma, pero también ocurre principalmente en el cloroplasto, pero también en el citoplasma. Bien, que provee NAD-fosfato reducido, como podemos ver acá, y libera dióxido de carbono. Claro, si yo hablo de hexosas que van a esta vía, si se produce una pentosa voy a tener una descarboxilación y voy a producir también dióxido de carbono, y por eso se dice que es una vía alternativa de oxidación de la glucosa. Entonces, este NAD-fosfato es importante o es utilizado en la biosíntesis de compuestos, por ejemplo, de lípidos y también en la asimilación de nitrógeno. No vamos a ver en esta materia la biosíntesis de lípidos, pero ustedes ya la han visto en materias anteriores. Y permite la generación de ATP en las mitocondrias. Bien, además provee sustratos para la biosíntesis del ADN y el ARN, ¿sí? Las pentosas específicamente de los ácidos nucleicos, y también provee sustratos para los compuestos fenólicos. También provee intermediarios del ciclo de Calvin. Bien, acá tenemos la ecuación general de las pentosas fosfato, donde vemos que una glucosa con el NAD-fosfato oxidado y agua genera dióxido de carbono y acá hay un error, no es glucosa 6-fosfato, sino que sería fructosa 6-fosfato, porque tiene que ser una pentosa la que se forme acá. Disculpen. Bien. Entonces dijimos que después de la glucólisis o digamos como parte de las oxidaciones parciales de la glucosa, cuando se forma este piruvato, puede ser oxidado directamente en la matriz mitocondrial, liberando dióxido de carbono y produciendo NAD reducido y FAD, que van a ser utilizados para producir ATP en la fosforilación oxidativa.
Bien, esto ocurre, como dijimos, en la mitocondria, que tiene características especiales que ustedes ya han estudiado numerosas veces, ¿sí? La membrana interna presenta crestas y el espacio que queda entre la membrana interna es la matriz, ¿sí? Acá podemos ver este dibujo. Bien, acá tenemos la matriz, el espacio intermembrana y la membrana interna y externa, y acá tenemos una foto de la ultraestructura. Bien. Yendo al ciclo de Krebs, vemos que este piruvato se decarboxila por la acción de la piruvato deshidrogenasa, produce una acetil-CoA que gracias a la acción de la citrato sintasa, ¿sí? Se condensa con el oxalacetato y se produce citrato, ¿sí? Este es un intermediario de 6 carbonos. Por la acción de una conitasa se produce isocitrato, luego se decarboxila y produce 2-oxoglutarato que tiene 5 carbonos, ¿sí? Esto es acá permite la síntesis de NAD producido. Luego se vuelve a descarboxilar este oxoglutarato, también produce NAD, es decir que vamos viendo que todo aquello que estaba reducido en forma de enlaces carbono-hidrógeno se va oxidando y va generando energía. Y de nuevo, y acá tenemos la succinil-CoA. Esta succinil-CoA, por acción de la succinil-CoA sintetasa, se puede sintetizar el succinato, es decir, pierde el CoA. Entonces, obtenemos el succinato. Este succinato, por acción de la succinato deshidrogenasa, ¿sí? Produce FAD, que ya vamos a ver dónde va a ser utilizado. Acá tenemos fumarato, luego por acción de la fumarasa se transforma en malato y en oxalacetato que puede regenerar el ciclo. A su vez, en plantas, la presencia de la enzima málico descarboxilasa, este malato puede ser descarboxilado y permite que se oxide, ¿sí? Bien, cuestiones importantes. Esta succinato deshidrogenasa es la única enzima del ciclo de Krebs que se encuentra en la membrana, ¿sí? Todo el resto de estas enzimas del ciclo del ácido de Krebs se encuentran en la matriz, ¿sí? Y esta es la única que está en la membrana y forma parte de la cadena transportadora de electrones, ¿sí? También imaginémonos acá una cadena transportadora de electrones similar a lo que nos imaginábamos en la membrana del tilacoide, y las enzimas del Calvin estaban en el estroma, mientras que acá esto también está en la matriz. Bien, genial. ¿Cuál es el balance de esto? Por cada mol de piruvato voy a producir un mol de ATP, un FAD y 4 NAD. Si fuera por una glucosa voy a tener 2 ATP, 2 FAD y 8 NAD. Bien. Las particularidades del ciclo de Krebs es que en plantas tienen características que no están presentes en otros organismos animales. Entonces, el paso catalizado por la succinil coenzima sintetasa produce ATP en plantas, pero en animales produce GTP. Además, las plantas en la matriz mitocondrial de sus mitocondrias, bueno, valga hacer la redundancia, tienen esta enzima málica que mencionábamos recién que cataliza la decarboxilación del malato y genera piruvato. Esta enzima es importante en plantas que poseen metabolismo CAM y también en otras especies que acumulan ácidos orgánicos en las vacuolas de distintos tejidos, como por ejemplo los frutos. Un ejemplo puede ser la manzana, que acumula ácido málico en sus vacuolas, en ese clamidocarpo del fruto, y que la presencia de esa acidez es importante. Lo mismo pasa en las bayas de la vid, por ejemplo. Ya vamos a ver cuando veamos frutos que la regulación de los niveles que hay entre azúcares y ácidos son, bueno, importantes y le otorgan ciertas características. Bien, otro de los procesos de esta oxidación parcial de la glucosa se da en esta última parte que dijimos que era la fosforilación oxidativa, ¿sí? Durante la fosforilación oxidativa se sintetiza ATP utilizándose este oxígeno como aceptor. ¿Qué sucede? Transferimos los electrones de este NAD y este FAD
a través de proteínas que están en esta cadena transportadora de electrones, que ahora vamos a repasar, que ustedes ya han estudiado, sobre la membrana. Ahí ocurre este transporte de electrones, que además se acopla al bombeo de protones hacia el interior. Esto que generará un gradiente electroquímico. ¿Quién lo usará? Y bueno, la ATP sintasa, generando este ATP que necesita la planta para tener energía. Bien, entonces el NAD y el FAD reducido, ambos reducidos, actúan cediendo electrones que van a ser transportadores por estos aceptores ubicados en la membrana interna de la mitocondria. Este transporte va a generar un gradiente de protones que se va a acumular en el interior en la matriz. Esto es muy similar a lo que ya explicamos en cloroplasto, para que estudien por asociación. Este gradiente se utiliza para sintetizar ATP a través de una ATP sintasa, que ustedes me imagino que en otras materias estudiaron en mucho detalle. Entonces, durante este proceso, el oxígeno, que es una molécula muy oxidada, se reduce a agua. Bien, entonces acá vamos a tener esta cadena transportadora de electrones donde vemos los distintos complejos. Primero tenemos la NAD deshidrogenasa, ¿sí? ¿Qué hace? Transfiere electrones a la ubiquinona y bombea protones. Perdón, creo que recién dije que los protones se bombeaban a la matriz y en realidad es al espacio intermembrana. Espero no haberlo dicho mal. Después tenemos otro complejo que es la succinato deshidrogenasa, que lo oxida el succinato y transfiere estos electrones a la ubiquinona. Después tenemos el complejo 3, que es el citocromo BC1, y este transfiere electrones de la ubiquinona al complejo 4, vienen por acá, van al complejo 4, y también bombea protones. Y después nos queda el complejo 4, que es el citocromo C-oxidasa, este complejo C-oxidasa reduce al oxígeno y bombea protones. Esto va a generar que se acumulen, tengamos un gradiente electroquímico de protones en el espacio intermembrana respecto del interior de la matriz, y esto permite la síntesis del ATP. Aquellos que están en rojo son los complejos de la cadena de transporte de electrones, que son comunes tanto a plantas como a animales. Pero las plantas poseen, además, para diferenciarse de los animales, otros componentes como las NAD-fosfato o NAD deshidrogenasas, que son estas que están acá representadas en verdecito, y otra proteína que se llama oxidasa alternativa. Bien, entonces, repasando. Tenemos en rojo, rojo representado por la cuestión animal, el complejo 1, que es la NAD deshidrogenasa, dijimos que transfería electrones del NAD reducido, que se producen en el ciclo de Krebs, a la ubiquinona y bombea protones. La ubiquinona, que transporta los electrones y protones, se encuentra en la membrana mitocondrial interna. Después tenemos el complejo succinato deshidrogenasa, que oxida succinato y transfiere electrones a la ubiquinona, y este no bombea protones, ¿sí? Es la única enzima compartida con el ciclo de Krebs. Ya lo habíamos mencionado recién. Y el citocromo BC1, que transfiere electrones a la ubiquinona, de la ubiquinona al complejo 4, bombeando protones, y el citocromo C-oxidasa, que reduce el oxígeno y bombea protones. Bien. Después tenemos los componentes no encontrados en mamíferos, que eran estas NAD-fosfato o NAD deshidrogenasas, que van a transferir electrones a la ubiquinona sin bombear protones, y la oxidasa alternativa, que acepta electrones directamente de la ubiquinona y reduce al oxígeno. Esta oxidasa es importante porque no es inhibida por cianuro. Bien, acá podemos ver la organización de las ATP sintasas, una comparación entre el cloroplasto y la mitocondria, donde se encuentra en el cloroplasto. Vemos que los protones están dentro del lumen, y este gradiente electroquímico es utilizado para sintetizar el ATP. En el caso de la mitocondria, los protones son bombeados hacia el exterior, y vemos que se sintetiza este ATP hacia el interior. Estos son bombeados hacia el espacio intermembrana, y en la matriz tenemos esta síntesis de ATP.
Bien. ¿Qué funciones tiene la oxidasa alternativa? Bueno, la oxidasa alternativa se ha descubierto que en algunas especies, por ejemplo las areáceas, ¿sí? No sé si han visto las calas alguna vez, que es esa flor que tiene, seguramente, que tiene la espata y el espádice. Bueno, en el espádice tiene la función de la oxidasa alternativa. Se sabe que disipa energía en forma de calor, hace que se aumente la temperatura, y ahí, si pueden ver esas gotitas, permiten que se emitan compuestos volátiles que atraen polinizadores. Muchas veces, o sea, esto se ha visto también en flores que tienen olores o compuestos orgánicos volátiles bastante desagradables. Bien, cuando hay distintos tipos de estreses, se sabe que esta oxidasa alternativa puede inhibir la respiración mitocondrial, y esta oxidasa alternativa puede prevenir la producción y generación de ROS. Bien, ¿cuál es el balance general de energía en forma de ATP a partir de la oxidación de la glucosa? Y bueno, por cada mol de glucosa se produce, la glucosa más oxígeno y el ADP, el fósforo inorgánico, permite la obtención de dióxido de carbono, agua y ATP, porque se está oxidando. A partir de un mol de glucosa podemos obtener 38 ATP, porque se sabe que un NAD rinde 3 ATP y un FAD 2 ATP. Acá podemos ver la producción, o el rendimiento en cada una de estas etapas. Acá tenemos a partir de la glucólisis, el NAD, es el que se produce ATP y NAD. Este NAD va a ser utilizado acá en la fosforilación oxidativa. Luego, cuando el piruvato se transforma en acetil-CoA, también se produce NAD, que va a ser utilizado acá. Y durante el ciclo de Krebs se produce NAD reducido y FAD reducido, que también son utilizados en la cadena respiratoria. Lo importante, o el take home message de esto, es que por un mol de glucosa obtenemos 38 ATP. Bien, bueno, ya vimos el proceso de la respiración y nos falta pensar y analizar su regulación. Los sustratos de la síntesis del ATP, que son el principal producto de la respiración, que van a ser utilizados en distintos procesos metabólicos que requieren energía, son justamente los sustratos que me permiten sintetizarlo, es decir, el ADP y el fósforo inorgánico. Se dice que son reguladores que permiten controlar este proceso en el corto plazo. Entonces, estos ejercen un control en el punto acá, es decir, la glucólisis, ¿sí? También en el punto previo al ciclo de Krebs, es decir, acá donde funciona la piruvato deshidrogenasa, ¿sí? Y en la fosforilación oxidativa, ¿sí? Bien, entonces, lo que es importante en este proceso es que esta presencia, tanto la de PEP como la del fósforo inorgánico, regulan de una manera alostérica este proceso, ¿sí? Tanto en la glucólisis, previo al ingreso del ciclo del ácido de Krebs, es decir, la acción de la piruvato deshidrogenasa, porque el ADP favorece la actividad de este complejo, y acá en la cadena transportadora de electrones. Bien, también vemos y podemos observar distintos puntos de retrocontrol negativo, además de estos puntos de control positivo que mencionamos. No les voy a pedir que se memoricen todos, me pondría muy contenta que memoricen estos que acabamos de mencionar. Bien, otro punto pero muy importante es que la respiración se encuentra estrechamente acoplada a otras vías. Nosotros dijimos que las plantas podían incorporar los distintos nutrientes minerales a través de las raíces, y que iban a incorporar el carbono y el oxígeno del dióxido de carbono, y el hidrógeno y parte del oxígeno a través del agua. Todo eso que incorporen, todos esos nutrientes que incorporen, y también todos en realidad los elementos químicos los van a utilizar en la síntesis de todos los compuestos que forman parte de los tejidos de las plantas. Esta vía, la respiración, se encuentra íntimamente ligada a otra. Acá podemos ver lo que está representado en rojo, que ya veníamos viéndolo así. Está la glucólisis, vemos que a partir de la hidrólisis del almidón o de la síntesis
de la triosa fosfato, que pueden venir acá también, ¿no? O, es decir, a partir de la hidrólisis obtengo triosa fosfato, ¿verdad? A partir de esta se puede obtener eritrosa 4-fosfato, que nos puede dar origen a una pentosa fosfato, que después van a ser importantes para los nucleótidos. Acuérdense que a partir de los nucleótidos tenemos estas moléculas que son el ADP, el ATP, el NAD fosfato, el fabil mononucleótido, la CoA y las citoquininas, que son un tipo de hormonas vegetales. También a partir de estos nucleótidos voy a tener la síntesis de los ácidos nucleicos que forman parte de las células. Bien, a su vez, a partir de estas glucosas y fosfatos se va a obtener la síntesis de la celulosa. A partir de la triosa fosfato voy a poder sintetizar finalmente lípidos y sustancias relacionadas que me van a permitir, junto a la acetil-CoA, la síntesis de ácidos grasos que van a originar estos lípidos. Bien, asimismo, a partir de esta ruta de la glucólisis puedo obtener el ácido shiquímico. El ácido shiquímico es un precursor de algunos aminoácidos, como vemos acá, que son el triptofano, la tirosina y la fenilalanina. Ya lo vamos a ver, pero el triptofano es precursor de una de las hormonas vegetales más importantes. Vamos a tener a partir de la fenilalanina la síntesis de flavonoides y la lignina, que ustedes ya conocen, que también es un compuesto fenólico muy importante durante la lignificación de la madera. Estos aminoácidos también van a ser importantes para la síntesis de todas las proteínas. Siguiendo por acá, por esta vía de la glucólisis, a partir de piruvato puedo obtener la alanina, que también es un aminoácido esencial y que va a servir para la síntesis de proteína. Bien, lo que no dije recién es que lo primero que vimos a partir de esto, de la glucólisis, es esto que vemos en verde, que tenemos la vía de las pentosas fosfato, ¿sí? Que se solapa en cierta parte con la glucólisis. Luego, a partir de los precursores del ciclo del ácido cítrico, vamos a poder obtener a partir de la acetil-CoA la síntesis de gibberelinas, que son otras hormonas vegetales importantes, los carotenoides, los esteroles, el ácido abscísico. Y a partir de ciertos intermediarios de este ciclo de Krebs, como el oxalacetato, podemos obtener aspartato, que es otro aminoácido, y a partir del oxoglutarato voy a obtener glutamato, que me va a servir para sintetizar otras proteínas, y también para las clorofilas, ficocianina, fitocromos, citocromos, ¿sí? Que imagino que les suena, y la catalasa. Bien, esto es a grandes rasgos toda la respiración y sus vías intermediarias que contribuyen, recuerden, a la oxidación parcial de la glucosa, van a proveer precursores de biosíntesis para una serie de metabolitos como aminoácidos, lípidos, porfirinas, isoprenoides, ácidos nucleicos, coenzimas, hormonas vegetales, etcétera, etcétera. Bien, bueno. ¿Cómo es ya la respiración en plantas y en tejidos intactos? Hasta ahora veníamos estudiando cómo era la respiración a nivel celular. Bueno, en plantas y en tejidos intactos, nosotros tenemos que pensar que solo los tejidos verdes fotosintetizan, pero todos los tejidos que poseen las plantas respiran y respiran durante todo el día. Estos son procesos que ocurren simultáneamente. Y la tasa de respiración es afectada por distintos factores que van a depender de la especie, de su hábito de crecimiento, el tipo y la edad del órgano considerado. Entonces, nosotros sabemos que, a partir de muchos estudios se ha establecido que aproximadamente las plantas jóvenes herbáceas respiran entre un 30 y 60% de todo el carbono que pueden fijar. ¿Sí? Esto es en una base de 24 horas. Asimismo, los árboles jóvenes pueden respirar hasta un 30% del carbono que fijan. Con la edad, va a ir cambiando la composición de la planta. Por ejemplo, una planta leñosa que sea más grande va a tener cada vez más tejidos que respiran pero que no hacen fotosíntesis. También va a aumentar su área foliar, pero proporcionalmente aumenta más la parte que respira. También va a aumentar su sistema radical, que sabemos que necesita respirar para incorporar nutrientes y también para crecer. Bien. Acá podemos ver una tabla donde se muestran las tasas de respiración, que en qué unidades se van a medir, y en micromoles de dióxido de carbono
por gramo, bueno, puede ser por segundo o bueno, más fácilmente cuantificable, acá está expresado por hora. En plantas herbáceas está entre 50 y 150, en arbustos entre 6 y 35, en hojas me refiero, ¿no? Y en árboles va a depender si son caducifolias o si son coníferas, cuál es la tasa de respiración, será mayor en las caducifolias. Vemos que las raíces finas tienen una alta tasa respiratoria, ya sabrán por qué. Y en frutos esto también puede ser variable en función de si estos son climatéricos o no climatéricos. También las espádices de las ariáceas, ¿se acuerdan que cuando mencioné en el video anterior sobre la acción de la oxidasa alternativa, justamente los espádices de las ariáceas aumenta la temperatura y aumenta la respiración en ese lugar para que se volatilicen ciertos compuestos que podrían atraer polinizadores. Bueno, acá la tasa de respiración es altísima, como lo pueden ver acá. Bien, acá tenemos un gráfico donde se ve el flujo de dióxido de carbono en un cultivo de cebada en Inglaterra. Bueno, ahí tienen las fechas donde se sembró y viéndolo en valores relativos podemos ver del total del carbono que fijó a través de la fotosíntesis, más de la mitad es respirado. Ven que esta respiración va en aumento en concordancia con los aumentos estacionales de temperatura. Pensemos que esto está en el hemisferio norte. Y la diferencia es el INC, que es decir, el intercambio neto de carbono, que ya lo vamos a ver en la próxima clase, que es la diferencia entre la fotosíntesis menos la fotorrespiración y menos la respiración. Bueno, acá no estamos haciendo mucho hincapié en la fotorrespiración, pero ya lo vamos a hacer, no se preocupen. O sí. Preocúpense porque tienen que conocer muy bien todos estos procesos para poder entender la clase que sigue. Bien, entonces, los diferentes tejidos y órganos tienen distintas tasas de respiración. Esta respiración tiene dos componentes, que es el componente del mantenimiento y el componente del crecimiento. Es decir, hay energía que va a necesitar la planta para mantener en funcionamiento y renovar los tejidos que son existentes, ¿sí? Algo a lo que también es similar a lo que ocurre en los animales. Y para el crecimiento necesitamos energía para convertir azúcares en compuestos necesarios para producir nuevos tejidos y estructuras. Bien, de hecho nosotros podemos ver que un tejido que tiene mayor actividad metabólica va a tener mayor tasa de respiración. Por ejemplo, una yema, que es un tejido donde va a haber activo crecimiento, una semilla que empieza a germinar y un fruto en crecimiento van a tener valores más altos. Acá tenemos, por ejemplo, un espárrago que debido a su característica botánica tiene una tasa de respiración muy alta. Eso va a hacer que tenga una vida útil muy corta. Una pera tiene una tasa de respiración media y los frutos secos tienen una tasa respiratoria muy baja. De hecho, los frutos secos son aquellos que podemos conservar durante bastante más tiempo que la pera. O sea, las distintas tasas respiratorias van a contribuir a cómo sea la vida útil de un determinado órgano. Pero bueno, también influye la cantidad de agua. No nos vamos a meter mucho en eso, pero es como para presentarlas a ustedes y que pudieran tener una idea de cómo eran estas tasas respiratorias. Bien, en general la tasa de respiración de mantenimiento es bastante constante en el tiempo, mientras que la de crecimiento generalmente va aumentando. Esto bueno, depende de varios factores como mencionamos recién. Las semillas que están germinando, de hecho, poseen una alta tasa respiratoria. Acá solamente quiero que se concentren en este gráfico está desde la embriogénesis hasta la formación de la semilla. Ven que la respiración es alta, luego decrece cuando entra en un periodo donde está en desecación. Recuerdan que habíamos dicho que tanto el polen como la semilla eran uno de los pocos órganos de las plantas superiores que eran tolerantes a la desecación, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y de acá vemos que en estos momentos donde tienen el menor contenido de agua, tienen la menor tasa de respiración. Que luego cuando la semilla se imbibe, empieza a absorber agua y comienza el periodo el proceso de la germinación, que ya vamos a tener una clase específica para estudiarla, vemos que aumenta esta tasa de respiración.
La respiración, bueno, también de los frutos varía con su ontogenia. De hecho, cuando los frutos son pequeños y están en un activo proceso de división celular, vemos que tienen una alta tasa respiratoria. Luego esto va disminuyendo y se hace cada vez menor. En el caso de los frutos climatéricos, son aquellos que presentan un pico de respiración después de haber alcanzado la maduración. Los no climatéricos son aquellos que no la alcanzan. Ya lo vamos a ver también en la clase de maduración de frutos, de crecimiento y maduración. Ese pico de respiración es el que estimula generalmente la maduración. Bueno, ¿cómo se relaciona entonces la respiración con otros procesos fisiológicos? Bueno, para que tengamos producción de biomasa, tiene que ocurrir fotosíntesis, pero para que ocurra esta fotosíntesis también vamos a tener una determinada tasa de respiración. A medida que la tasa de fotosíntesis es mayor, se correlaciona la respiración con esta tasa mayor de fotosíntesis. Cuando a medida que un órgano es más grande, es decir, que tiene más peso seco o más biomasa, también aumenta su respiración. Es decir, que un órgano, por ejemplo una manzana más grande, va a tener una tasa de respiración más grande que una manzana pequeña. ¿Por qué será? Y bueno, porque tiene más tejidos que mantener y por lo tanto va a tener mayor respiración. Esa respiración va a generar que los sustratos respirables se conviertan en dióxido de carbono y agua y van a tener esos órganos una pérdida de peso. Bien, acá podemos ver, si seguimos considerando esto, podemos ver el tiempo en días. Esto es de una planta de Carex, de cuál es la proporción de ATP utilizada en el crecimiento. Vemos que es alta al principio y luego decrece cuando la planta ya cesa con su crecimiento, que hay una gran proporción que es utilizada al principio en la absorción de nutrientes y a medida que va aumentando el crecimiento y la biomasa, va aumentando la proporción de ATP que destina a mantener esa biomasa. Es decir, que tiene costos de ATP para absorber en forma activa los iones en las raíces, para mantener su sistema radical y para mantener el crecimiento de este sistema radical. Bien. También, dependiendo del órgano, perdón, no el órgano, sino lo que yo tenga que, en la tasa de crecimiento, lo que estemos sintetizando, va a depender de lo que yo necesite sintetizar. Es decir, sintetizar un tejido que tiene, por ejemplo, lípidos, va a tener un costo energético de, por ejemplo, 3 gramos de glucosa para poder sintetizarlo. Mientras que para sintetizar proteína en base a amoníaco vamos a necesitar 1,62 gramos de glucosa, 2,47 si lo basamos en nitratos. Para lignina 2, y cuando necesito sintetizar ácidos orgánicos, el requerimiento de glucosa que tengo que respirar va a ser menor. Es decir, que el gasto energético va a depender de la sustancia sintetizada. Bien. ¿Cómo se relaciona con otros procesos la respiración? Y bueno, la respiración puede estar limitada por bajos niveles de ADP y fósforo inorgánico. Ya dijimos antes que justamente el ADP y el fósforo inorgánico eran uno de los principales sustratos del ATP y que por lo tanto podían regular este proceso en distintas etapas. Pero además, otros procesos que usan el ATP, como por ejemplo la síntesis de distintos compuestos y el transporte activo, pueden incrementar las tasas de respiración. Como lo vemos acá, la biosíntesis ocurre cuando la planta crece, pero también si no crece cuando hay un recambio o hay un mantenimiento. Y para poder reemplazar esas sustancias o generarlas de nuevo, voy a necesitar utilizar energía, y esa energía va a depender de la energía de la sustancia que esté sintetizando, como dijimos recién. Va a depender entonces de la composición. Y bueno, como dijimos antes, la respiración va a tener un determinado sustrato que va a venir de la fotosíntesis. Es decir, que si hay poca producción de glucosa
o sacarosa, que es la principal forma en la que esta es transportada, y bueno, voy a tener una limitación en esta respiración. Bien, la respiración también es controlada por distintos factores ambientales. Una de estas va a ser el oxígeno. Bueno, ya sabemos que hay ciertos complejos en la cadena transportadora de electrones que funcionan como aceptores del oxígeno, ¿sí? Que era la citocromosoxidasa y también la oxidasa alternativa. Bien, nosotros sabemos que la respiración, que depende del ciclo de Krebs y de la fosforilación oxidativa, es nula si no tengo oxígeno. Eso es lo primero que tenemos que recordar. En general, cuando yo estoy en condiciones normales de la atmósfera, tengo una concentración muy alta de oxígeno y que se encuentra muy por encima de los valores que son limitantes. De hecho, concentraciones menores al 5% son las que llegan a ser limitantes porque hacen que este difunda muy lentamente en la fase acuosa. Son importantes también los espacios intercelulares para que ocurra la respiración. De hecho, bueno, ustedes saben que cuando, por ejemplo, hay especies que están desarrollando su sistema en suelos anegados, es importante que tengan un buen aerénquima, y hay especies que desarrollan neumatoforos. Entonces es importante la difusión de ese oxígeno para que puedan esos tejidos respirar. Imagínense que esto también en tejidos que son compactos, por ejemplo, y están enterrados, como los tubérculos, es difícil que pueda difundir bien el oxígeno hasta el interior de estos. Bueno, esto también es importante en semillas que tienen una cobertura gruesa y que puedan impedir esa difusión del oxígeno hacia el interior. Bien. Bueno, ya también habíamos mencionado que cuando nosotros hacemos crecer plantas en un sistema hidropónico, necesitábamos sí o sí de un burbujeo de aire para que ocurriera este crecimiento, para que ocurra la absorción activa de nutrientes. Bueno, la temperatura, por supuesto, si estamos hablando de un proceso que tiene muchas enzimas, va a estar afectada claramente. Entonces, generalmente la respiración aumenta entre los 0 y 30 grados, suele tener un máximo entre 40 y 50, después del cual los valores caen porque digamos, son proteínas que tienen un valor óptimo de funcionamiento o de actividad, y luego la actividad esta decrece. De hecho, hay un concepto muy importante que es el coeficiente Q10, que hace referencia al aumento de la tasa de respiración al incrementar la temperatura 10 grados. Acá se observa el cociente entre la tasa de respiración a una determinada temperatura más 10 grados sobre la tasa de respiración a una temperatura determinada. Generalmente los valores aumentan de 2 a 4. Bueno, por ejemplo, cuando las plantas están sometidas a bajas temperaturas, se sabe que las tasas de respiración son más bajas, pero bueno, las plantas pueden ajustarse a esas bajas temperaturas de manera de aumentar la tasa de respiración a bajas temperaturas para asegurar una producción de ATP. Eso es, bueno, bastante importante. Y otra cosa importante, que es lo que da el fundamento a por qué ustedes guardan sus alimentos en la heladera, es porque a bajas temperaturas se disminuye la respiración, y eso puede retardar o alargar la vida útil, puede retardar todo el proceso de muerte y senescencia de estos órganos. De hecho, bueno, en la presencialidad yo siempre empiezo esta clase preguntando por qué guardan los vegetales en la heladera. Pero bueno, no estamos con esa oportunidad, ahora se los cuento. Y de hecho, lo que sí les voy a preguntar, para que lo piensen y me lo digan en la clase, es ¿por qué entonces podemos comer manzanas durante todo el año? Sí, bueno, les voy a pedir que piensen en eso. Acá podemos ver unas cámaras de conservación, ¿sí? Frigoríficas. Bien, después podemos considerar de otro control importante de la respiración es el dióxido de carbono. En las concentraciones atmosféricas actuales, que habíamos dicho que estaban en el orden de los 400 o 410 partes por millón, dijimos que la respiración no es afectada por las concentraciones de dióxido de carbono, y probablemente tampoco lo sean las concentraciones que se predicen que tengamos por consecuencia del cambio climático.
Y las concentraciones artificiales o artificialmente altas, entre el 3 y el 5%, se saben que inhiben la respiración, pero no se sabe el mecanismo, todavía no se conoce. Y esto es una situación, una condición que se utiliza en el almacenamiento a bajas temperaturas. Acá podemos ver una cámara de atmósfera controlada, ¿sí? Una cámara específica donde se modifica la composición de la atmósfera, es decir, que se cambia la concentración de oxígeno se hace muy baja y se eleva mucho la concentración de dióxido de carbono. Y bueno, también se agrega un gas inerte que es el nitrógeno. Esto, bueno, permite la conservación de algunas frutas. Bien. Entonces dijimos que lo principal que se puede estar respirando es la glucosa, pero las plantas no solamente respiran glucosa, al igual que nosotros también se pueden respirar otros sustratos, como por ejemplo los lípidos. Acá tenemos una imagen de unos oleosomas que son como esferas que almacenan lípidos, que en realidad son triacilglicéridos, ¿sí? Que bueno, también pueden ser respirados, ¿sí? Y la pregunta de esta diapo es ¿dónde se almacenan? ¿En qué tejidos o en qué órganos será importante? Bueno, son importantes en semillas que son oleaginosas, como el girasol, la soja, el maní, el maíz, lino, bueno, etc. Y también en algunos frutos que tienen muchos aceites, como bueno, las aceitunas. Y estos pueden ser oxidados y respirados. Acá tenemos una imagen o un esquema, de cómo esto ocurre a través de la beta oxidación que ocurre en el glicoxisoma. Acá vemos los oleosomas, cuya foto vimos recién, con los triacilgliceroles que se hidrolizan y forman, se cinden en un glicerol y de los distintos ácidos grasos. Yo acá no me voy a detener mucho porque imagino que lo tienen bien sabido de química biológica. Y estos entran en el ciclo de la beta oxidación, que también en el ciclo de la beta oxidación y en el ciclo del glioxalato, a partir del cual se genera succinato, que el succinato puede ir a la mitocondria, en realidad no puede ir, va a la mitocondria, y permite ceder electrones en la cadena transportadora de electrones y va a ser utilizado para obtener energía. Acá podemos ver cómo el malato es transportado a citosol y oxidado a oxalacetato. El fosfonol piruvato que se obtiene se metaboliza para producir sacarosa a través de un proceso que se llama gluconeogénesis. Este es el proceso a través del cual se puede obtener energía a partir de estos triacilgliceroles que están almacenados en los oleosomas, y a partir de esto obtener sacarosa que luego va a ser respirada para obtener energía. ¿Sí? Vemos que se puede obtener energía en el proceso, durante este proceso. Bueno, eso es todo por hoy.